¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Estamos listos con nuestros compañeros Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca para polemizar sobre el tema de la coyuntura de esta semana que sin duda nos trae a cuenta el tema de la pandemia, una pandemia de la que parece ser estamos viendo una parte de su final, pero aún hay que mantener la cautela. Lo lamentable es que para estas fechas, a 2 años del inicio de la pandemia, se vienen a confirmar varios temas que habíamos señalado que se tenían pendientes. Uno de ellos, el mal manejo que se hizo de la pandemia en la capital del país. Este año, la Auditoría Superior de la Federación pudo ya confirmar que en el 2020 el gobierno de la Ciudad de México hizo mal manejo de desechos infecciosos por COVID. Así lo reveló su auditoría que presentó en esta semana y lo pudimos dar a conocer en Capital CDMX. ¿Qué dice esta información? Bueno, esta información lo que revela es que el gobierno de la Ciudad de México realizó un inadecuado manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos generados por pacientes de aislamiento domiciliario con COVID-19. Un tema demasiado grave porque se demuestra que la transferencia, la recolección, el traslado y tratamiento de estos residuos no se apegaron a la norma oficial mexicana que está prevista para ese caso. Además, no se destinaron ni siquiera vehículos especiales para el traslado de desechos, ni se embalaron o envasaron de forma específica. Además, tampoco hubo un tratamiento físico o químico para la eliminación de los patógenos. Podríamos decir que es algo quizá menor, pero si volteamos a ver en retrospectiva el número de fallecimientos y de contagios y el daño a la salud que han enfrentado miles y cientos de miles de capitalinos, según las cifras oficiales, vemos aquí un punto principal del problema. ¿Y qué ha hecho el gobierno de la Ciudad de México? Deslindarse, lavarse las manos. Y así es como se van acumulando diversos errores del mal manejo de la pandemia del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, y es importante saberlo y es importante decirlo para dejarlo consignado. Ha habido un mal manejo de la pandemia y cada día sale más información que confirma estos hechos. Era información que en su momento se decía, se presentaba, pero el gobierno y Claudia Sheinbaum decían que era información falsa, que no había datos suficientes para poder señalarlo. Hoy se puede afirmar, hubo un mal manejo de la pandemia, de eso vamos a polemizar y vamos a darle los micrófonos para empezar a Arturo Páramo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema de la pandemia y el manejo de recursos, o más bien cómo se llevó a cabo el gasto de los recursos en la Ciudad de México y en todo el país, pues es un tema que despertó muchísimo interés a la semana pasada porque se dio a conocer de parte de la Auditoría Superior de la Federación el análisis que se hizo a la cuenta pública de 2020, las observaciones que es en primera instancia las observaciones hechas, pero todavía los gobiernos tienen que solventarlas. En la Ciudad de México, solamente el 0.1% de lo que se revisó tiene irregularidades, pero en todo ello está involucrado el tema de la pandemia de COVID-19. Y esto viene desde el gobierno federal. ¿Qué ocurrió al respecto? Hubo sobreprecios de los productos que se utilizaron al inicio de la pandemia. Hubo una escasez de equipos, de medicamentos y también de utensilios, herramientas que utilizan los médicos e incluso también de ventiladores, de camas mismas. Físicamente estaba deshecho el sistema de salud en México, y en la Ciudad de México no era la excepción, aunque estaba en mejores condiciones que el resto del país. La Auditoría Superior de la Federación analiza el manejo de los recursos, y hay que recordar algo: la Ciudad de México es de las pocas entidades que tiene a salvo el derecho de tener sus propios sistemas de salud y de educación, etcétera.
los gobiernos de los estados son responsables de sus sistemas de salud y en la Ciudad de México hubo una especie de gobierno alterno en cuanto al manejo de la pandemia respecto al gobierno federal. Aquí hay que ser claros, el gobierno de la Ciudad de México no puede presumir que tuvo un manejo adecuado de la pandemia cuando todos vimos en algún momento escasez de camas, escasez de equipo, escasez de materiales, escasez de oxígeno, se saturaron las funerarias, se saturaron los ministerios públicos, los ministerios públicos y los registros civiles para dar cuenta de los fallecimientos. No había de hecho actas de función suficientes y se tenían que imprimir aceleradamente nuevos certificados de defunción. Lo que siempre hemos dicho, una es la cifra que se da a conocer a diario por el gobierno federal y el gobierno local acerca de los fallecimientos y las hospitalizaciones y las personas que tienen gravedad de COVID-19. Otra es la cifra de fallecimientos cuando ya se aplican los excesos de mortalidad, las actas de defunción registradas, los datos del INEGI, etcétera, y se dispara. No hay manera de que el gobierno de la ciudad siga pensando que son poco más de 50,000 fallecidos en la capital del país a causa del COVID-19. Esa cifra es mínimo 30 o 40% más alta cuando se aplican otros parámetros de medición. Y no se puede hablar de que hubo un adecuado manejo de la pandemia cuando hay tantos fallecidos y sobre todo porque la Ciudad de México sí está entre las más altas con registro de casos de COVID-19 y también de muertes asociadas a COVID-19. No hay manera de explicar de manera positiva la actuación del gobierno de la ciudad. Definitivamente, cuando la Auditoría Superior de la Federación reciba las observaciones del gobierno de la ciudad y se haga ya el informe final del análisis de la cuenta pública, saldrán muchísimas cosas a la luz, como seguramente también saldrán a nivel federal. La verdad es que todavía estamos en una fase preliminar, tiene que pasar todavía otros filtros este análisis y estaremos pendientes de cómo se desarrolla esa información por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el análisis de la cuenta pública de toda la administración que está llevando a cabo. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Haces un recuento puntual que engloba todo lo que ha sido el mal manejo de la pandemia, que ahora se confirma con los datos que ofrece la Auditoría Superior de la Federación y veremos cuál es la respuesta que da el gobierno de la Ciudad de México para querer matizar lo que ya se ha hecho evidente, pero como bien señalas, es difícil que se pueda contrastar. Ha quedado bastante firme la evidencia del mal manejo de la pandemia. Ahora vamos a escuchar a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien tiene lista ya su perspectiva CDMX. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Bueno, pues ya echándole un ojo, ojeando estos resultados de la Auditoría Superior de la Federación y viendo cómo es que documenta las irregularidades detectadas en el manejo en la estrategia de la pandemia a 2 años ya de haberse iniciado, pues no son cosas menores, son compras a sobreprecio, pagos a personal que trabajaba en hospitales que no atendían a enfermos de COVID, adquisición de ventiladores que no servían, cubrebocas KN95, el pago a unos médicos cubanos que tampoco se supo realmente dónde sirvieron y dónde también brindaron sus servicios, las plazas que se abrieron, cómo fue que se pagaron, el adeudo que todavía se tiene con varios de los médicos. Por supuesto que la documentación que entrega la Auditoría Superior de la Federación servirá para documentar algunas irregularidades que puedan ser retomadas por algún diputado responsable, algún funcionario del gobierno de la ciudad o cualquier ciudadano que se preste para poder presentar las denuncias correspondientes. Sabemos que esto no va a avanzar. El gobierno de la ciudad tiene cooptado por completo de manera política el manejo de todas las instituciones y será difícil que se pueda pues llegar a fincar responsabilidad en contra de un servidor público por todos estos manejos irregulares en el erario, pero lo que más lastima es quizá el manejo inhumano pues que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum de la pandemia en nuestra ciudad, con lo que ya sabemos todos y que es este uso que se hizo de un medicamento que no estaba autorizado por la COFEPRIS para poder tratar el COVID-19 y que sin embargo lo utilizó la jefa de gobierno para entregar unos kits para las personas que resultaron positivas, y así fue como se trataron la pandemia, el coronavirus, durante la cuarentena en la que tuvieron que estar
pues enfrentados. Ojalá algunas de esas personas que recibieron ese medicamento no se cuenten entre los muertos que hay en la Ciudad de México por la pandemia, porque eso sí, tendría que fincarse la responsabilidad directa a la jefa de gobierno, que fue la que tomó en sus manos el manejo de la pandemia aquí en la capital, junto con, pues lamentablemente, Eduardo Clark y todo el equipo de Pepe Merino, que se hicieron cargo del manejo estadístico de la pandemia, del manejo de la información sobre la pandemia, y que en su momento no se pudo pues concentrar en la Secretaría de Salud, que es en donde debería de haber estado. Por supuesto que la doctora Olivia también va a tener responsabilidad en este asunto, y pues es una tristeza que aunque se documenten las irregularidades, aunque se subsanen el hecho de haberse cometido estos errores en una situación de coyuntura tan delicada para la vida de los habitantes de la Ciudad de México, pues vaya a quedar totalmente en la impunidad. Es lo malo. Eso es lo malo de cuando un interés político pasa por encima de los intereses de la ciudadanía, que es como lo ha manejado la doctora Claudia Sheinbaum. Para ella, primero está el proyecto de la Cuarta Transformación, el proyecto de su jefe y líder, y después los millones de capitalinos que gobierna, aunque solamente hayan votado 3 por ella y no el resto de los habitantes de esa capital, que exigimos la presencia de un gobernante y no solamente el manejo de una administradora totalmente entregada a un proyecto político. Creo que ahí están los resultados de la auditoría. No se va a fincar responsabilidad, eso tenemos que resignarnos a entenderlo así, y pues solamente la recomendación de que nos sigamos cuidando nosotros mismos, porque autoridades en esta ciudad no tenemos. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Afirmas algo muy duro, que es: no tenemos autoridades, pero así lo reflejan los mismos hechos y los informes serios como el de la Auditoría Superior de la Federación. Y apuntas otro tema muy complejo, que es el de las responsabilidades penales que habrá más adelante. Sabemos que hoy es imposible que pudiera proceder alguna sanción ante las diversas fallas que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum, pero quizá más adelante se puedan hacer viables estas responsabilidades que tendrán que enfrentar todos aquellos que han jugado con la vida de los capitalinos. Vámonos ahora a escuchar la perspectiva CDMX de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien se metió a revisar todos estos informes y los publicó de manera puntual en Capital CDMX para todos ustedes. Te escuchamos, Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Yo creo que los descubrimientos de la Auditoría Superior sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum no llaman a la sorpresa. El mal manejo de la pandemia ya lo esperábamos, porque era evidente, pero los detalles sí llaman la atención, ¿no? Este hecho de que la Auditoría Superior encontró pagos a 64 trabajadores por 1.700.000 pesos, pagos indebidos a gente que ya se encontraba dada de baja de los servicios de salud pública, o la asignación directa de 7 contratos de estos mismos servicios de salud por 27 millones de pesos, cuando no se acreditaron criterios de economía, eficiencia, imparcialidad, honradez. Pues así opera la 4T, así ha venido operando en estos 3 años. Pero el hecho de que lo venga a confirmar la auditoría deja abierta la pregunta de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar también con algo pues, mucho más grave, que tiene que ver con la salud de la población? Porque una cosa es que exista un mal manejo del presupuesto, que la auditoría detecte un daño al erario por más de 29 millones de pesos, y otra, que se haya jugado con la salud de la población. Y lo comento porque, bueno, la Auditoría Superior también detectó un inadecuado manejo de residuos peligrosos generados por pacientes con COVID. Esos pacientes que estaban en sus casas, a los que Claudia Sheinbaum les dijo quédense en sus casas, no salgan, generaron residuos biológico infecciosos,
y hubo un mal manejo de esos residuos por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. La auditoría, por ejemplo, reveló cosas muy graves, que la disposición de esos desechos no se apegó pues a la norma oficial mexicana que prevé específicamente cómo debía ser el traslado, la recolección, la transferencia. Esos residuos no se embalaron y no se envasaron de forma específica. Tampoco hubo un tratamiento físico o químico adecuados para la eliminación de patógenos, ¿no? Y todo ello pudo contribuir, estamos hablando siempre del año 2020, a un incremento de los contagios. Justo en el año en el que no había vacuna, justo en el año donde la primera y la segunda ola se ensañaron con la población de la Ciudad de México. Y vuelvo a la pregunta, no tanto es si hay novedad, sino qué va a pasar con todo esto. Si va a haber una denuncia, si la Contraloría de la Ciudad de México, a la cual se le da vista, va a actuar para castigar a los responsables de esta irregularidad. Si se va a hacer público quiénes son los responsables, porque la Contraloría suele actuar en el sigilo, argumentando el debido proceso, no señala o no revela nombres, no detalla el alcance de sus investigaciones y poco se conoce de quiénes son los responsables. Entonces, pues yo espero que, por ejemplo, aquí la oposición en la Ciudad de México actúe. Ya denunciaron a José Peña Merino, director de la DIP, ante la Fiscalía, porque fuera de sus atribuciones otorgó o diagnosticó el uso de ivermectina en pacientes con COVID sin que se hubiera demostrado la efectividad de ese medicamento para tratar a personas con coronavirus. Entonces, pues yo espero que también haya una denuncia penal por este mal manejo de residuos infecciosos y de daño al erario en los servicios de salud durante la pandemia. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Lo anotas muy bien. Quizá la Contraloría no haga nada ante todo este mal manejo de la pandemia porque responde a Claudia Sheinbaum y no ha mostrado independencia. Veremos también a cuánto asciende el daño al erario y también sabremos si hay algún tipo de sanción más adelante por parte de los entes federales fiscalizadores. Por el momento, lo que queda claro es que se confirma de manera seria y contundente el mal manejo de la pandemia en la Ciudad de México por parte de Claudia Sheinbaum. Es una pena, siendo ella una científica y una mujer que presume atender de manera muy puntual la ciencia en una pandemia sin precedentes, donde pudo haber mostrado una mejor defensa y actividad de su gobierno. Sin embargo, vemos que prevaleció la improvisación y también la corrupción en este hecho tan grave que nos ha tocado vivir a todos los capitalinos y a todos los habitantes del mundo. Gracias por haber escuchado esta parte de Perspectiva CDMX y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Páramo. A mí me interesa muchísimo el tema de la relación del gobierno de la Ciudad de México con los gobiernos locales a la luz de lo que está sucediendo con la alcaldesa en Cuauhtémoc. Y aquí quiero hacer también una acotación, más allá de que sea un tema legal que se llevó con denuncias ante ya las fiscalías y que están en proceso de desahogo de pruebas, de audiencias, etcétera. Si hay alguien que critique el gobierno de la ciudad y quisiera cambiarlo, nos estamos dando cuenta de que hay una oposición muy flaca, una oposición verdaderamente muy limitada, que no está a la altura de lo que debería de requerirse, de lo que se requiere en este momento, ante un gobierno muy fuerte, federal y local,
una oposición fuerte, y la verdad es que no lo tenemos, y a mí me gustaría ver cómo se maneja esta relación del gobierno de la Ciudad de México con los alcaldes, las alcaldesas de oposición. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva. Sí, se ve una oposición endeble y veremos qué resulta de este problema. Vámonos ahora con la perspectiva política de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues habrá que ver cómo es que avanzan las cosas allá en el Congreso de la Ciudad de México, que se ha convertido pues prácticamente en una tierra de nadie. Poco se conoce del trabajo legislativo, se realizan sesiones de las comisiones, se mayorita por parte del grupo parlamentario de Morena, la oposición está totalmente ausente, varias acusaciones como el hecho de tener un diputado acusado de acoso por parte de otra diputada y que sigan conviviendo en el recinto legislativo de Donceles. Prácticamente tenemos a 66 servidores públicos que no hacen absolutamente nada productivo para nuestra ciudad y únicamente pues se gastan el recurso, el Congreso más caro del país, el Congreso más caro del país, sin productividad, con cero avances en la democratización de nuestra ciudad y cero fiscalización al gasto público. Ha quedado de ver mucho la oposición en esta ciudad y es una tristeza que pese a que la ciudadanía les otorgó un voto de confianza, concediéndoles pues 9 demarcaciones de las alcaldías, de las 16 alcaldías, hasta esta fecha ya con más, casi ya 2 años de gestión, pues no veamos claro qué es lo que están haciendo estas autoridades de la oposición, esos representantes populares de la oposición, para tener un contrapeso al desgobierno que ha pues tomado posesión de la Ciudad de México, principalmente por la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es una tristeza, pero pues así es como tenemos que verlo. Y también habrá que estar muy expectantes de qué es lo que pasa en la alcaldía Cuauhtémoc con esta reordenamiento del comercio informal, el regreso a las calles con la autorización de Martí Batres, quien se ha convertido en nuestro nuevo maestro de orquestas para la informalidad en el centro de la Ciudad de México. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Vamos a ver en qué termina todo este conflicto entre la 4T y los alcaldes de oposición. Vámonos ahora con la perspectiva de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal seguirá dando de qué hablar este pleito entre la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Recordemos, todo empezó por esta denuncia penal de policías auxiliares en contra de la alcaldesa. Más recientemente, Sandra Cuevas pues protagoniza otro escándalo aventando pelotas con billetes de 500 pesos a sus seguidores en un evento en la explanada de la alcaldía. Y pues Claudia Sheinbaum ha dicho que los policías denunciantes de Sandra Cuevas tienen todo su respaldo, los ha calificado de uniformados valientes. Esta situación no es judicial, es política, aunque la jefa de gobierno diga lo contrario, y cada una desde su trinchera atiza más a estas diferencias que seguramente se vendrán acrecentando a lo largo de los días, mientras la fiscalía va integrando con más elementos la carpeta de investigación, mientras Sandra Cuevas prepara su defensa para que el próximo 14 de marzo pues, se lleve a cabo la primera audiencia de imputación contra la titular de la alcaldía. Comentarte también, Luis, que por otra parte el próximo 7 de marzo se lleva a cabo una nueva audiencia en el proceso que se sigue contra exfuncionarios que estuvieron a cargo de la construcción de la línea 12 del metro. Recordemos que a finales del año pasado se llevó a cabo esta audiencia donde estuvo presente, dio la cara después de mucho tiempo el director del proyecto metro de la línea 12, Enrique Orcasitas.
la defensa del exfuncionario logró que se aplazara el proceso, y este 7 de marzo se reinicia la audiencia que quedó pendiente desde hace ya alrededor de 3 meses. También comentarte, por otro lado, que pues bueno, en el Congreso capitalino han logrado salvar sus diferencias luego de que se suspendiera una sesión en el órgano legislativo debido a que no se han puesto de acuerdo o no se ponían de acuerdo los legisladores respecto a los tiempos para hacer uso de la tribuna, y que eso pues ha acentuado la falta de productividad en el órgano legislativo, que donde pues hay discusiones sin sentido, alegatos de diputados de oposición y de la 4T sobre temas que ni siquiera son de su competencia. También platicarte que nos han comentado comerciantes en vía pública, está próximo el anuncio de la jefa de gobierno y de la subsecretaria de reordenamiento en vía pública sobre los detalles del plan para ordenar a los comerciantes ambulantes en los perímetros A y B del centro histórico. En Capital CDMX ya hemos dado cuenta de que existe ese plan. La titular de la Subsecretaría de Reordenamiento en Vía Pública, Dunia Lublow, se ha reunido con dirigentes del comercio informal en el centro histórico. También se ha reunido con autoridades de 13 alcaldías para extender hacia estas demarcaciones el plan de reordenamiento de vendedores en vía pública. Y según nos han comentado ya líderes de vendedores en distintas zonas del centro, en estos días ya se hace el anuncio oficial de cómo quedará ese plan de ordenamiento. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Estaremos muy atentos a los diversos temas muy importantes para la capital del país. Gracias a todos por habernos escuchado en este episodio de Perspectivas CDMX. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.